Buenos días a todos, yo soy Mariano Vías Bordeira y este es un video previo al informe final de la materia, el cual tratará y explicará temas vistos a lo largo del año y vinculará así también los conceptos. Primero que nada, antes de pasar con la explicación de dichos temas, quisiera dejar en claro los objetivos propuestos en este proyecto final, como así también el paso a paso y la metodología de cómo fui construyendo la maqueta en la que llevé a cabo la simulación. Ahora sí, pasemos con los puntos a seguir. En primer lugar, tenemos adaptarse a la situación actual y con los materiales disponibles en casa lograr realizar la simulación propuesta. En segundo lugar, hacer uso correcto del vocabulario específico y apropiado de la materia. Luego, demostrar conocimiento de los temas tratados y por último, lograr establecer relaciones entre los diferentes temas estudiados a lo largo del año. Ahora sí, antes de dar inicio al paso a paso y a la metodología de la elaboración del proyecto final y de la maqueta, quisiera nombrar los materiales con los cuales fui elaborando la misma. Para dar lugar a la resolución final del proyecto, en el que el objetivo final era la construcción de una maqueta con el fin de llevar a cabo una simulación, utilicé materiales los cuales tenía en mi casa, estando los mismos al alcance de todos. Estos eran la caja de cartón duro, siendo este el recipiente en el que se llevaría a cabo la experiencia, una lámina translúcida como por ejemplo una radiografía, la cual funcionaría como sostén a modo de asegurar la firmeza de los estratos, pegamento para poder construir nuestra maqueta, harina, café y polenta. Dichos elementos nos permitirían en la simulación y la diferenciación de los diferentes estratos que componen la corteza. Y por último, utilizamos unos palitos de helado o varillas de madera con los cuales armaríamos una torre de petróleo, indicando que dicha zona era apta para la construcción de la misma. Una vez dejado en claro las listas de los materiales, ahora sí pasemos de lleno a la metodología de trabajo. Primero que nada, construimos nuestro recipiente o base en la que llevaríamos a cabo nuestro experimento o experiencia. Luego, gracias al pegamento y a la cinta, unimos nuestra radiografía, la cual sirve como sostén. Una vez hecho esto, con una tijera cortamos el trozo de cartón de la medida del ancho de la caja, la cual funcionará como una pared. Dicha pared hará compresión sobre nuestros estratos, deformando los mismos. Quedando una vez concretada la base del simulador, disponemos a ir colocando los materiales que simularían nuestros estratos, la harina, el café y la polenta, repartiendo los ingredientes de maneras iguales en las diferentes partes de la caja, quedando conformadas 4 capas, las cuales se diferencian entre sí gracias a su color. Una vez conformados los 4 estratos, es hora de iniciar la simulación del movimiento de las placas que producen las fallas y la formación de pliegues entre los estratos, por lo que haremos presión con la pared de cartón hacia el lado de los estratos, haciendo que los mismos se compriman en un espacio más cerrado, deformándose e incluso fusionándose. Tras dicha compresión, procederíamos a volver la pared de cartón a su posición inicial. De esta manera, la presión sobre los estratos desaparecería y los mismos se relajarían, quedando así conformada una falla convergente, es decir, una erosión en la superficie, en la que cierta parte de corteza emerge por encima de esta, dando lugar al surgimiento de una cadena montañosa, una cordillera o un futuro volcán. A continuación, daré comienzo a la explicación de varios temas vistos a lo largo del año, como por ejemplo el ciclo de las rocas, qué tipo de rocas existen y los diferentes procesos a los que éstas se ven expuestas, como también ocurre con los estratos de acuerdo a la ley de Steno. También, además, hablaré de las placas tectónicas y la teoría de la deriva continental y por qué el movimiento de estas conlleva la formación de bordes, fallas o pliegues. Continuando con los temas, explicaré qué son las cuencas sedimentarias y cómo se observan las mismas en la maqueta y la relación de estas con la cuenca del Golfo San Jorge ubicada en la Patagonia. Ya dando fin al video, hablaré sobre la colocación de la torre de petróleo en mi maqueta, por qué elegí dicho lugar y también así hablaré de energías renovables y no renovables. Por último, trataré el tema del hidrotermalismo
y a qué hace referencia al mismo y cómo el mismo se relaciona con el ciclo de las rocas. No sería incorrecto afirmar que las rocas y los estratos de la corteza sufren, a lo largo de su tiempo geológico, diferentes fenómenos los cuales alteran su forma y su estructura, tal como se detalla en el ciclo de las rocas, el cual nos demuestra las transformaciones de estas y los diferentes tipos de rocas. En primer lugar, nos encontramos con la roca sedimentaria, las cuales son un tipo de roca resultante de un proceso llamado diagénesis, en el que los sedimentos, materiales sólidos acumulados sobre la superficie terrestre, más específicamente en cuencas sedimentarias, derivados de los procesos que actúan en la atmósfera, en la hidrósfera y en la biosfera, como así también desprendidos de zonas de mayor altura o incluso restos fósiles, sufren una alteración química y física que provoca generalmente su compactación, dando así lugar a la roca sólida. Continuando con el ciclo de la roca, las siguientes en aparecer serán las rocas metamórficas. Estas son rocas preexistentes que han sufrido ciertas alteraciones con relación al aumento de la temperatura y de la presión, lo que conllevó a una transformación de las mismas. Estas rocas, mediante un proceso de deshidratación, logran llegar a la cámara magmática, siendo fundidas debido a una gran cantidad de factores, principalmente la temperatura y la presión, convirtiéndose así en magma. Cuando éste se enfría, sus componentes se cristalizan, formando las rocas ígneas, que son de dos tipos. Si el magma cristaliza en el interior de la Tierra, se forman las rocas plutónicas, pero si se asciende hacia la superficie, la materia fundida se denomina entonces lava, y al enfriarse forma las rocas volcánicas. Los diferentes cristales que se hallan en la cámara magmática, como así también el magma, son capaces de transformarse en rocas, de las cuales se distinguen dos tipos, intrusivas y extrusivas. Las primeras son aquellas que se forman a partir de un enfriamiento lento de los minerales, a gran profundidad y en grandes masas del magma dentro de la cámara magmática. Cuanto más tarde en enfriarse y solidificarse el material, la roca resultante será más consistente y con una forma más simétrica. Por otro lado, las rocas ígneas extrusivas son aquellas que se forman cuando el magma fluye hacia la superficie de la Tierra y hace erupción en forma de lava. Al enfriarse esta, se solidifica y da lugar a las rocas ígneas extrusivas, o mejor conocidas como rocas volcánicas. Toda esa etapa final ocurrida en el interior del volcán se denomina hidrotermalismo, en la que las rocas interactúan con el magma, dando lugar a la formación de cristales. Al igual que las rocas, los estratos también sufren transformaciones, las cuales llevan a la formación de pliegues entre ellos. Dicha afirmación se pudo ver reflejada en la experiencia, en la que los estratos se alteraron y se fusionaron tras aplicárseles presión. Es de hecho la ley de Steno la cual nos afirma dicha hipótesis. La misma plantea la capacidad de un estrato de superponerse sobre otro, dando lugar así a modificaciones sobre la roca. Además, aclara que aquellos estratos más antiguos con mayor tiempo geológico serán aquellos que se encuentren más profundamente en la corteza. Tanto como las rocas y los estratos por separado, la corteza superficial también sufre transformaciones, las cuales dan lugar a alteraciones en la misma, consideradas fallas. Estas se deben al movimiento de las placas tectónicas y en las interacciones que puedan llevar a cabo entre sí. Las placas tectónicas son fragmentos de litósfera relativamente rígidos que se mueven sobre la astenósfera. Siguiendo la teoría de la dinámica terrestre, podemos afirmar que la Tierra es un planeta dinámico, o sea, ocurren cambios constantemente. Uno de estos puede ser la teoría de la deriva continental, la cual expresa que las placas tectónicas se desplazan a lo largo de millones de años desde el inicio del tiempo geológico de la Tierra. Esta tesis se puede ver comprobada debido al surgimiento de nuevos afloramientos, volcanes o cordilleras del manto por debajo de la corteza oceánica, como así también por encima de esta. Es sabido que las placas pueden superponerse, subducirse o deslizarse unas sobre otras, teniendo efectos superficiales en la corteza. Existen diferentes relaciones entre placas, denominadas fallas, y cada una de estas con diferentes efectos. Podemos distinguir tres tipos de fallas. Las fallas transformantes, la cual es una falla de desplazamiento lateral de una placa tectónica respecto a la otra, alterando así el terreno. Esta se puede ver reflejada, por ejemplo, en la falla de San Andrés.
Por otro lado, encontramos las fallas divergentes, situación en que debido a las fuerzas distensivas, las placas se separan haciendo que emerja magma desde regiones más profundas. Estas fallas son más comunes en placas oceánicas, por lo que el resultado de estas es la creación de una dorsal submarina como la dorsal mesoatlántica. Por último, podemos distinguir el borde o falla convergente, en la que se produce una subducción, es decir, una capa se subduce por debajo de otra debido a fuerzas compresivas que hacen que las mismas choquen. Esto da como resultado que los bordes de las placas se levanten y den paso a la creación de una cordillera de montañas o la formación de un volcán. Dicha falla se puede ver reflejada en nuestra simulación, ya que al ejercer presión sobre la placa en la que se encuentran los estratos, la misma se deforma y se puede notar el emergimiento de la corteza y la formación de los pliegues, quedando conformado un afloramiento de una altura mucho mayor que los estratos del principio, es decir, se originó una montaña. Así también como podemos afirmar que en nuestra maqueta de simulación se originó una cadena montañosa, también podemos distinguir que tras la formación de la montaña en nuestro simulador, al costado de la misma queda conformada una cuenca sedimentaria, es decir, una zona deprimida de la corteza terrestre de origen tectónico donde se acumulan sedimentos. Un ejemplo de estas cuencas sedimentarias cercana a nosotros es la cuenca del Golfo San Jorge. La misma se encuentra en la posición central de la Patagonia y se extiende en dirección este y oeste. Una vez llegando a la recta final del video, quisiera proceder a hablar sobre las energías no renovables y renovables, como si también sobre la colocación de la torre de petróleo en la maqueta y el porqué de la misma. Para concretar con nuestro trabajo de maqueta, como último paso, era necesario la implementación de una torre de petróleo armada a base de palos de helados, la cual debería estar en la zona correcta. Dicha torre de petróleo simula una torre de perforación utilizada para obtener hidrocarburos del suelo, realizar sondeos y encontrar nuevos yacimientos, es decir, zonas en las que se encuentra presente una acumulación natural de cierta sustancia mineral que supera la cantidad normal. En la mayoría de las situaciones, dichos minerales suelen ser de interés industrial. Dicha torre de petróleo la coloqué en una altura media entre la montaña y la cuenca, es decir, la zona deprimida. Eso se debe a que si colocásemos la torre de petróleo a una altura alta obtendríamos gas natural. En cambio, si perforáramos en una altura baja, lo que obtendríamos sería agua. Es por eso que hay que hacer un balance para así poder colocar correctamente la misma y encontrar petróleo. En este caso, lo que simulamos es un yacimiento de hidrocarburos, como lo pueden ser el petróleo crudo y el gas natural. En cuanto a los hidrocarburos, estos, al ser un recurso limitado que se puede agotar, pertenecen a la rama de las energías no renovables, siendo estos uno de los más demandados en el mundo. Así también, como hablamos de energías no renovables o convencionales, de aquellas cuya disponibilidad es limitada, también podemos hablar de energías renovables. Estas hacen referencia a aquellas que se obtienen a través de fuentes naturales inagotables, como la utilización del sol, el viento, el agua o la biomasa vegetal o animal. En esta rama de energías podemos distinguir, por ejemplo, la energía solar, eólica, hidráulica o finalmente la biomasa. Una vez llegado al fin del video, en cuanto a la conclusión, puedo dar por cumplidos los objetivos propuestos, ya que logré realizar correctamente la experiencia de simulación, para luego poder llevar a cabo el respectivo informe y consigo la relación de los conceptos vistos. Dicha relación de conceptos me ayudó a darme cuenta una vez más que en la geología todo está relacionado, todo tiene una causa como si también un efecto marcado sobre algo a futuro, es decir, todo pasa por algo y tiene un porqué.